Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la última entrega de estas pláticas sobre México en el mundo. Ya como quien dice, es el colofón. En este caso, pues hablábamos la vez pasada sobre el neoliberalismo en sus aspectos económicos. Ahora nada más terminaríamos haciendo algunos comentarios sobre el neoliberalismo y la política. Entonces, recuerdan que la idea es que la gran diferencia que hay entre el México posrevolucionario, el México que se basa, que se legitima en la Revolución Mexicana, el México que se basa en las ideas desarrollistas y que genera un Estado protector, clientelar, paternalista, con un presidencialismo bien firme, bien sólido, con esta dictadura perfecta en la cual el partido de Estado el único legítimo, ¿no? Y el que reparte de manera discrecional todos los beneficios del Estado. Y vemos pues cómo con el neoliberalismo se critica este modelo, ¿no? Como nocivo para la economía y nocivo en general para la sociedad, y entonces se vuelve a esta idea de que el Estado no debe de intervenir y empieza por lo tanto a desestructurarse todo este aparato político que había funcionado, toda esta red clientelar, todos estos mecanismos clientelares que se habían generado durante pues casi 70 años, empiezan poco a poco a resquebrajarse y a sustituirse por el modelo neoliberal. Entonces, ya nada más nos queda pues comentar de manera general algunos de los cambios políticos más importantes que se dieron ya bajo el neoliberalismo. Primeramente hay que decir que recuerden que la legitimidad del poder durante los primeros años postrevolucionarios pues fue la revolución misma, ¿ok? Entonces, conforme a partir del neoliberalismo, cuando Salinas de Gortari termina con el reparto agrario, se rompen las últimas cadenas con el pasado revolucionario. Entonces se empieza también a necesitar una nueva legitimación del poder. Ahora el poder va a depender solamente de la famosa democracia, y por eso pues se entiende que haya tenido que haber importantes reformas en cuanto a la legitimidad de los mismos comicios, ¿no? Electorales. Entonces, bueno, de 1917, en la Constitución de 1917 se establece que las elecciones van a estar organizadas por la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales. Todos estos organismos son 100% dependientes de el Estado, ¿ok? El Estado entonces era juez y parte de las elecciones. En el 46, en 1946, Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y va a crear una Comisión Federal de Vigilancia Electoral que va a estar conformada por el secretario de Gobernación, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. Pero recalco, o sea, está presidida por el secretario de Gobernación. Entonces, sigue siendo un organismo totalmente dependiente del gobierno federal. En el 1951 reforman esta ley para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de los nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. ¿Ok? Le dan esas nuevas funciones, pero bajo el entendido de que todo está absolutamente controlado por el secretario de Gobernación, que está absolutamente controlado por el presidente de la República. Un dato, por supuesto, muy importante a mencionar es que en 1953 por primera vez le pidieron su opinión a las mujeres, ¿verdad? Por primera vez se les ocurrió
que las mujeres podían tener una opinión razonada y que tenían derecho a externarla a través de su voto. Entonces, en el 17 de octubre de 1953, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, por primera vez, las mujeres pudieron acudir a las urnas a emitir su opinión, su voto. En 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. Entonces, la Comisión Federal Electoral tenía que tener representantes de todos los partidos y las cantidades iban a estar relacionadas con el número de votos con el que contaran. Nuevamente, hay participación, se les permite participar a los representantes de los partidos, pero no, continúa siendo un organismo totalmente controlado por el gobierno federal. En 1990 se va a crear el Instituto Federal Electoral, o sea, por fin hacen un organismo que va a estar un órgano especializado en la materia de elecciones, ¿ok? Entonces ahora va a ser un órgano especializado para que se encargue de todo lo referente a las elecciones, lo cual es bueno, supongo, pero el presidente de este organismo va a continuar siendo el secretario de Gobernación, ¿ok? Entonces le dan ya un cuerpo, ¿no?, administrativo claro a este organismo, pero en los hechos continúa siendo controlado absolutamente por el secretario de Gobernación y por el presidente de la República. Ahora, en el 94 va a haber dos sucesos muy importantes. Van a matar al candidato del PRI a la presidencia de la República. Y en esa época, candidato del PRI era pues cuasi presidente de la República, ¿no?, Luis Donaldo Colosio. En un asesinato que por supuesto no se esclareció, en el cual pues las malas lenguas, yo no, pero las malas lenguas, ¿verdad?, dicen que estuvo involucrado el mismísimo presidente de la República, que es el que le había dado el dedazo, ¿no? Y que según entraron ahí en conflictos y que siempre no, y que bueno, sabremos, quién sabe si algún día, ¿no?, sabremos con más claridad realmente exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí es cierto es que un magnicidio de esta envergadura, pues no había sucedido, yo creo, desde que mataron a Álvaro Obregón, ¿no?, en el 28, yo creo que no se había visto una cosa tan grande y tan fuerte. Y para acabarla de amolar, ese mismo año van a asesinar al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, que era el ex cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces tampoco se esclareció quiénes fueron, crimen organizado, biribiri, guaraguara. El caso es que hay que hacer otra anotación. En el 1988, cuando llegó a la presidencia Salinas de Gortari, llegó con un clarísimo fraude electoral, ¿ok? Dijeron que se estaban por primera vez metiendo en la computadora ahí los votos y iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y de repente se cae el sistema, ¿no? Fallaron las máquinas. Y resulta que cuando todo se restablece, el ganador fue Salinas de Gortari, y por primera vez en muchísimos años con un porcentaje de votos bajo para los estándares que manejaba el PRI normalmente. Entonces es reconocido por todo el mundo que en realidad hubo un gran fraude electoral y que lo más probable es que el verdadero vencedor haya sido Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas decide no agrandar el asunto, acepta ¿no?, los resultados. Y hay que decirlo, Salinas de Gortari tuvo que dedicar en buena parte su gobierno a generar gobernabilidad. Pero bueno, si sumamos este hecho
a este magnicidio, al asesinato del candidato a la presidencia, pues son importantes antecedentes para que finalmente se decidan en 1996, o sea, ante una crisis de gobernabilidad, una crisis de legitimidad, se haya decidido finalmente pues darle autonomía al famoso IFE. ¿Qué es esto? Que el IFE se desligó por completo del poder ejecutivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que se vuelve un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propios, en cuya integración participan el poder legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Entonces, personalidad jurídica propia y patrimonio propios, ¿ok? Autónomo, ahora sí, totalmente del poder federal. Y, curiosamente, en el 96 se crea el IFE y en el 97 por primera vez el PRI va a perder mayoría en las cámaras. Entonces estamos viendo cómo se resquebraja pues el poder absoluto del partido de Estado que había logrado esta dictadura perfecta, ¿no? Durante pues 70 años prácticamente. Entonces empezamos a ver cómo se resquebraja y en el 97 pues se pierde la mayoría de las cámaras. No sé si se alcanza aquí a ver porque apenas me cupo la tablilla esta, pero en 1976 el PRI tenía el 82% de los diputados eran priistas. Pasó al 74, 74, 72. En 1988, cuando decimos que prácticamente perdió en realidad esas elecciones Salinas de Gortari, la Cámara de Diputados apenitas, pero logró mantener la mayoría con un 52%. Pero en 3 años, Salinas ya había logrado fortalecer la presidencia, hay que decirle, hay que admirarle eso. Y en 3 años ya había subido del 52% al 64% de los diputados eran priistas. En el 94 lo deja en 60% y a mitad del periodo de Zedillo, tras haberse creado el IFE, cae por primera vez a menos de la mitad, 48%, apenas, pero ya no tenía mayoría. Y de ahí ya nunca más la volvió a recuperar, ¿no? Pasó al 41, 45. 41 todavía, igual que el PAN, cuando gana Vicente Fox, que gana la presidencia el PAN, el PRI y el PAN van a tener el mismo porcentaje de diputados en la Cámara. Y en el 2003, a mitad del periodo de Vicente Fox, el PRI se recupera con 45 y el PAN baja al 30. Pero con el gobierno de Felipe Calderón, al terminar el periodo de Fox, el PRI cae a un 21% y el PAN se queda con el 41%. ¿Ok? Vuelven a subir al 48% en el 2009, a mitad de Felipe Calderón. Y cuando se elige Peña Nieto, pues se van al 42%. 41% y bueno, en la actualidad solo tienen el 10%. ¿Ok? Bueno, en la Cámara de Senadores, esto es más impresionante porque 1970, 76, 86, 88 van a tener el 100% de los senadores, ¿ok? Es para que estoy haciendo esta relatoría nada más para que nos demos cuenta cómo es la época del partido de Estado, de la dictadura perfecta, cómo tenían controladas y cómo poco a poco van perdiendo, ¿no? Esta mayoría. En el 94 todavía tienen el 74% de los senadores, en el 97 el 60%. Pero ya en el 2000, cuando gana la presidencia de la República el PAN, caen al 45% y ya no se recuperan, ¿no? Caen al 26, 26, 41, 41 y por último en la actualidad pues también tienen el 10% de senadores son del PRI.
Ahora, con respecto al número a las votaciones, pues miren, en la época de oro del PRI, vemos un 98% de votación del total de votos que corresponden al PRI en 1934. O sea, cuando Cárdenas llegó, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia ya con el 98%. O sea que, ¿cuál problema de gobernabilidad? Nada. Y luego cae el 94, 78, 74, 90% en 1958, un modesto 89% en el 64, ¿no? Ya es verdad. El 85, fíjense, con todo y el 68 de Echeverría, llega con el 85% de las votaciones y luego lo deja en 92%. Luego cae al 71% y aquí es en donde empieza el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid al 71%, y aquí es el 88 famoso donde se les cae el sistema, ¿ok? Y cae al 50% de la votación y ya nunca más van a volver a tener aquellos gloriosos años del 70%. A partir del neoliberalismo es clarísimo que cae también el porcentaje de votos. Ahora, si nos vamos a los números totales, es interesante porque finalmente, efectivamente, del 82 al 88 cae prácticamente a la mitad los votos que recibe el PRI. Pero si nos vamos al 94, aunque en vez del 50% tienen el 49% de la votación, en realidad el número de votos es más del doble. No, es prácticamente el doble, casi el doble. ¿Okay? Entonces, en realidad, el número de votos que recibió Salinas los duplicó para Zedillo, con todo y el magnicidio, con todo y el asesinato de Colosio, ¿ok? Irónicamente, el que más votos en números totales ha recibido, aunque solo fue el 38% de la votación, pero en números totales, el mayor número de votos lo ha recibido Enrique Peña Nieto, ¿ok? Que porque es guapo, dice. Y si vemos ahora en el 18, en la última votación, donde menos porcentaje ha recibido, el 16% nada más, obtuvo 9 millones. Yo pensaría que este es el voto duro del PRI, por lo menos, más o menos, un poco más de 9 millones de votos. ¿Ok? Por su parte, el PAN siempre ha ido creciendo, de 1 millón a 3 millones a 9 millones, y luego 15 millones cuando gana la presidencia. 15 millones cuando vuelve a ganar la presidencia. Y luego no baja tanto en el 2012 a 12 millones y en el 2018 en la última 12 millones, aunque en esta última hay que decir que se unió con el PRD. Locuras, ¿no? Tecnócratas y socialistas, ¿no? Unidos. Pero bueno, cada cosa. En el caso del PRD vemos que los dos primeros son votaciones en las cuales el candidato recibieron el 17%, el candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas, y con la llegada de ni modo, hay que decir las cosas como son, de López Obrador, la verdad es que sí subieron más del doble, mucho más del doble el número de votos cuando tenían de candidato a López Obrador. Y pues la verdad es que sí es impresionante, aunque solamente haya sido el 55% de la población en números totales. Claro que la población ha ido aumentando, ¿no? En todos estos años y es normal que haya más votos. Sin embargo, pues es mucho más lo que creció el número de votos en relación con el crecimiento de la población, pienso yo. Y eso tiene que ver con con que hubo más gente que salió a la calle a votar, ¿no? Y llegó a un asombroso y pues casi que yo diría histórico, 30 millones de personas votaron por los morenos, ¿no? Y el PRI, miren, se mantiene con estos 9 millones y casi 300,000 que creo yo que es su voto duro, y el PAN 12 millones, ¿no? Bueno. Ahora, el IFE se volvió a reformar, solo por comentar, ¿verdad? Se volvió a reformar en el 2014 y se va a transformar en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Y la idea es que ahora el INE tiene mucho más poder sobre las elecciones locales, ¿ok?
Entonces ahora el INE lo que trata es homologar los estándares como se organizan los procesos electorales federales y locales. Entonces, además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. Y el INE, que tiene 11 ciudadanos, ¿no? Compuesto por 11 ciudadanos que son elegidos por la Cámara de Diputados, designa a los consejeros de los organismos electorales locales, o sea, va y mete las manos hasta fondo, ¿va? Y puede asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley prevé. ¿Okay? O sea que el INE se apropia de las elecciones locales. Bueno, y dentro de los importantes cambios, bueno, pierde poder el PRI, ¿no? Ya no va a ser el casi partido único y el partido de Estado, pero ¿quiénes son los que vienen un poco a tomar la batuta? Bueno, pues tenemos el PAN que en realidad pues es casi tan antiguo como el PRI, ¿no? Que fue fundado por Manuel Gómez Morín, que era un abogado y licenciado en Filosofía y Letras, que él diseñó el impuesto sobre la renta, organizó la primera Convención Nacional Fiscal, fue el autor de la legislación que dio vida al Banco de México y de la primera reforma de las instituciones de crédito, además de la creación del Banco de Crédito Agrícola. Es un tecnócrata, ¿no? De hecho, Gómez Morín se acercó a las propuestas de modernización conservadora de la época. Admiró la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en España y se adhirió a la hispanidad y a la defensa de la herencia colonial cuando otro sector reivindicaba el pasado indígena. O sea, es súper conservador. El dictador Primo de Rivera, pues fue dictador en España de 1923 a 1930, suspendió la Constitución y disolvió el Parlamento. Y el Gómez Morín acá, bravo, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, Gómez Morín fundó el Partido Acción Nacional, como era abogado de banqueros y empresarios, pues lo apoyó el Grupo Monterrey, o sea que los que se adhirieron a este partido pues van a ser los grandes empresarios, conservadores, tecnócratas. Recibió su apoyo en la creación del nuevo partido de oposición. Por su parte, la iglesia también aportó a su patrocinio, ¿ok? A la iglesia también le cae muy bien el PAN. Ahora, dentro de los grandes triunfos del PAN, por supuesto, pues fueron los que obtuvieron por primera vez una gubernatura en 1989. De hecho, fíjense, y esto tremendamente impactante, ¿ok? O sea, todos los gobiernos eran del PRI, pero no solamente todos los gobiernos, también todas las presidencias municipales. De hecho, 39 de las 2.387 municipios también le pertenecían al PRI. O sea que solo el 1.8% de la población era gobernada por ediles no priistas. Y pues de gobernadores el 100% eran gobernados por el PRI. Entonces, pues sí es un hecho histórico que en 1989 se haya, ¿no? Después, hay que decir, o sea, después del 88, de que Salinas de Gortari, pues, hacen este gran fraude y pues no puede uno dejar de pensar que ante este grave conflicto de credibilidad en las elecciones, pues tuvieron que dar un poquito de apertura, ¿no? Y pues por supuesto que otro de los grandes logros del PAN es que tuvieron al primer presidente panista, o sea, por primera vez después de 70 años que el PRI era el único que llegaba a la presidencia, el primero en llegar pues va a ser un panista y sabemos que es Vicente Fox Quesada, que pues es un empresario, ¿no? Pero muy populachero según él en el sentido de su comportamiento, no en sus acciones, pero sí se comportaba de manera muy informal, ¿no? Y pues parece que le funcionó y entonces se vistió de azul, se pintó de azul como podemos ver la República Mexicana, entonces sí ahí se desataron un montón de gobernadores panistas compitiendo fuertemente contra los del PRI, ahora sí. En 1989 también en esta época se va a dar una escisión en el PRI, ¿ok? Una corriente de disidentes del PRI, ¿no?
Va a llegar un punto en el bueno, que no van a estar de acuerdo supuestamente con las reformas neoliberales que se estaban llevando a cabo y que pues también seguramente sentían con derecho a ocupar la presidencia. Una de las cosas que empieza a suceder en el PRI también, en esto de las redes clientelares, uno de los problemas es que luego crecen tanto los partidos que ya no hay lugar, ya no hay suficientes huesos para todo el mundo. Entonces, no lo digo específicamente por el caso de Cuauhtémoc Cárdenas o de Porfirio Muñoz Ledo, pero se vio en muchos casos en los cuales empezaron a brincar, ¿no? A chapulinear muchos del PRI al PRD. Finalmente el PRD es hijito del PRI, es una escisión del PRI. Y se ve también en muchos casos locales que también influía este problema de que el candidato que no era elegido por el partido oficial, por el PRI, terminaba siendo el candidato del PRD, ¿no? Entonces sí lo veo yo de repente como que ya no había hueso para todo el mundo, ¿no? Bueno, el caso es que los disidentes del PRI que no están de acuerdo con el neoliberalismo van a ser Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, y también estaba encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? El que está ahí hablando. De los triunfos del PRD, pues por supuesto, el DF, como es un distrito, no es un estado de la República, entonces no elegía no tenía gobernador, de hecho, no tenía jefe de gobierno, era designado. Entonces, en 1997, por primera vez, permitieron la elección libre de los defeños, ¿no? Escogieron a su autoridad ahí. Y en esta elección, primera elección, van a elegir a alguien que no era del PRI. En este caso, o que ya no era del PRI más bien, a Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, no quiero hablar mucho de esto, pero pues disidente de la disidencia que también formaba parte del PRD, ¿no? De los disidentes del PRD, pero que luego también se pelean, ¿no? Solo se pelean, ya ven cómo son entre ellos, y decide formar su propio partido, ¿no? Morena, y bueno, sabemos que actualmente el gran triunfo es que actualmente es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Cámara de Senadores. Bueno, nomás como comentario, para ver, curiosamente, ok, se rompió el partido de Estado, entonces, ¿y qué pasa, no? Ahora con los nuevos, presidencias. Pues, en realidad, justo ahora, en la actualidad, que tenemos otra vez a Morena, curiosamente, vemos como que un poco el mismo patrón que veíamos antes, porque fíjense, el 60 de los 128, o sea, casi la mitad de los senadores son de Morena, o sea, del partido del presidente de la República. El PRI cayó a solamente 13, o sea, el 10% nada más se queda en el PRI y el PAN, pues poco más del 20%, como el 20% son de no, son del PAN. Bueno, la Cámara de Diputados nuevamente vemos lo mismo. Prácticamente poco más de la mitad son del partido, digamos, que ahora pues, ya no sabe uno ni cómo decir, es del partido que corresponde al presidente de la República, ¿no? Que comulga con el presidente de la República. El PRI cayó terriblemente a un 10% con 48 diputados. El PAN un poquito más con 77, ¿no? Los gobernadores, aquí sí vemos pluralidad. Ahora sí vemos más colorcillos ahí combinados. Sin embargo, vemos que a nivel de gobernadores el PRI conserva muchos más en número que Morena. Aunque por otra parte, pues Morena mantiene el DF, que es bastante poblado, ¿no?
Pero bueno, por lo menos ahora ya vemos, al único punto que en realidad quiero llegar es que pues ya no tenemos, ¿no? Se rompió totalmente la dictadura perfecta. Curiosamente en los municipios, pues el 27%, ahí Morena no es tan fuerte, el PRI tiene el 27% y el PAN tiene el 23%, o sea que entre el PRI y el PAN tienen el 50% de los municipios y Morena solamente se queda con el 17% y el PRD con el 9%. Ya para terminar, no se puede, otra pregunta que tal vez nos podríamos hacer es, bueno, y en la época antes del neoliberalismo ya mencionábamos que el gobierno en realidad daba algunos programas sociales, pero al mismo tiempo era tremendamente represor con los movimientos sociales. Y ahora el neoliberalismo, ¿cómo es? ¿Cómo se ha mostrado? Pues se ha mostrado igualmente muy represor, ¿ok? Eso no ha cambiado, eso no fue diferencia para el neoliberalismo o no neoliberalismo. Por supuesto, los casos más sonados son en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas, está terminando la función de Salinas de Gortari, ya sabemos, va a empezar el Tratado de Libre Comercio y estos indígenas de la zona de Chiapas, ¿sí? Que en realidad son indígenas Zoques, Tzotzil, Chol, Cetal, Tojolabal, Man, Mocho y Cachiquel, todos en la zona, en diferentes zonas de Chiapas, levantan la voz. Son grupos indígenas que hablan lenguas indígenas, que tienen cientos de años, ¿no? Sufriendo despojos, maltratos, humillaciones, que viven en extrema pobreza, ¿ok? Casi que en México ser indígena es igual a es sinónimo de ser pobre, pero pobre en serio, ¿eh? O sea, extrema pobreza de no tener ni qué vestir ni qué comer muchas veces. Entonces levantan la voz por primera vez, se organizan y les dicen, hey, estamos aquí, somos seres pensantes, somos seres, este, eh, humanos igual que ustedes y tenemos derecho a una vida digna. Entonces, curiosamente, el movimiento zapatista, una de las cosas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, sobre todo que en su momento, porque pues obviamente ya me tocó vivirlo, es que por primera vez, porque se imaginarán ustedes que jamás se va a comparar la fuerza militar que puedan tener estos pobres indígenas, campesinos desarmados, ¿no? Y sin preparación militar contra el ejército federal, ¿no? Entonces, en realidad podrían haber sido aplastados, ¿no? Relativamente fácilmente. Pero hay que decir que la lucha de los zapatistas fue muy hábil, fue muy inteligente y muy vanguardista, podríamos decir, porque rápidamente se hicieron de la atención de todos los medios de comunicación y empezaron por primera vez, ahora sí que en las redes sociales y la información circulaba, se hicieron ver en las redes sociales y se hablaba del zapatismo en Europa, se hablaba del zapatismo en Estados Unidos, se hablaba del zapatismo en Sudamérica, todo el mundo estaba enterado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Empezaron a hacer comunicados, y la prensa reaccionó y las organizaciones internacionales reaccionaron. Entonces trajeron así la lupa, ¿no? La posicionaron sobre Chiapas y yo pienso que en eso versó mucho el éxito, digamos, que ha tenido un movimiento que hasta la actualidad perdura, que obviamente no es como en sus inicios cuando era la noticia caliente de todos los días, pero sin embargo hay que decirlo que con grandes esfuerzos, sacrificios
de todo tipo, han logrado mantener ciertas zonas como municipios autónomos. ¿Ok? No les cumplieron el gobierno nunca respondió a las demandas, no base del zapatismo, pero lo que sí se logró es que se les reconociera como como personas capaces de tomar sus propias decisiones, el hecho de que la ideología predominante sea la del gobierno no quiere decir que sea la mejor ni que sea la más inteligente. Y el hecho de que los indígenas sean de escasos recursos y que no tengan tanto acceso a la educación no quiere decir que su filosofía sea menos inteligente, menos compleja o incluso pudiera llegar a ser eh, más, más humana, ¿no? El caso es que logran que se creen los municipios autónomos rebeldes zapatistas, se llaman estos mares que hasta tienen bandera y escudo y toda la cosa, y como pueden ver aquí, pues abarcan buena parte del estado de Chiapas, están diseminados en buena parte del estado de Chiapas, como la mitad del estado de Chiapas, y ellos ejercen su propia ley, su propia justicia, ellos ejercen justicia, ¿no? Y se ocupan pues de cuestiones básicas en toda la zona. Entonces, en el 2019 emitieron un comunicado donde informaban que crecían el número de municipios, pasaban creo de 27 y estaban anunciando que iban a ser 19 más, ¿no? Y caracoles que son como regionales, se dan de cuenta que un caracol está compuesto de varios municipios autónomos, ¿no? De varios mares. Entonces crecieron también los caracoles, ¿no? Como de 5 y crecieron a 16, ¿no? Y los otros como de 27 municipios autónomos crecieron a 43 municipios autónomos. Entonces, en ese comunicado dicen: después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contra insurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes. ¿Qué tal? Así es, literal, porque la campaña del gobierno ha continuado, ¿no? Y la campaña militar. Ahora, este texto, la verdad que es muy bonito. Con este texto terminan ese comunicado donde anuncian el crecimiento de las mares. Terminan con estas palabras, dice: aquí estamos, somos zapatistas. Para que nos miraran, nos cubrimos el rostro. Para que nos nombraran, negamos nuestro nombre. Apostamos el presente para tener el futuro. Y para vivir, morimos. Somos zapatistas, mayoritariamente indígenas de raíces mayas. Y no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos. Somos rebeldía y resistencia. Somos uno de tantos mazos que romperán los muros, uno de tantos vientos que barrerán la tierra y una de tantas semillas de las que nacerán otros mundos. Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, así es, tal cual lo dicen, a pesar de la represión que han seguido sufriendo a costa de su vida, literalmente, han seguido manteniendo sus ideales. Y bueno, toda la zona sur y la zona de Oaxaca y la zona de Guerrero, en donde ha habido levantamientos populares, viven la represión del Estado con los paramilitares. O sea, el mismo ejército mexicano va en helicópteros, hacen matanzas, ¿no? Vigilan, amedrentan, etcétera. Y dentro de toda esa guerrilla que se vive, guerrilla que se vive en el sur del país, pues
uno de los hechos, ¿no?, que el gobierno no pudo, de los que menos no pudo ocultar y que más publicidad tuvieron, fue, por ejemplo, la matanza de Acteal de 1997. Pero repito, es nada más un ejemplo de todo lo que han vivido estas personas, de todo lo que han tenido que luchar y sufrir para mantener su autonomía. Entonces, la matanza de Acteal del 97, que pues fue una incursión paramilitar en el municipio de Chenaló, en los Altos de Chiapas. Fueron atacados indígenas tzotziles de la Organización de las Abejas mientras oraban en una iglesia. Estaban ahí las mamás, los niños, estaban en la iglesia en un día normal rezando y llegaron y a sangre fría los acribillaron, los mataron. 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Y bueno, por supuesto que nunca se supo, nadie sabe, nadie supo, ¿no? Nadie, no se fincaron realmente responsabilidades del gobierno, a pesar de que hay pruebas de que el gobierno estuvo involucrado. Por supuesto que este hecho pues ha quedado impune. Y por último, pues ejemplo de que el neoliberalismo también es en la represión no trajo nada nuevo. Pues están los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?, que son 43 jóvenes estudiantes que fueron simple y sencillamente, así literal, desaparecidos en el 2014. Resulta que iban a hacer unas prácticas, iban a unos autobuses a hacer unas prácticas, pero ese día la esposa del gobernador iba a dar un discurso. Y la versión es que ante el miedo de que en realidad estos jóvenes que iban a sus prácticas boicotearan el informe de labor de la esposa del gobernador, del ex alcalde, perdón, no, del ex gobernador, creo que algo así estaba el asunto. El caso es que van a ir y los van pues ahí murieron 6 personas, de los cuales 3 eran normalistas, y a los otros 43 pues los raptaron, se los llevaron y pues no regresaron. Hasta la fecha es hora que no regresan ni vivos ni muertos. Bueno, con esto terminamos. Triste, es triste que hayamos tenido que terminar tan triste. Pero pues, ¿qué quieren que yo haga? Así es este asunto. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Con esto terminamos los temas sobre México en el mundo, y espero que pues en un futuro más próximo que lejano continuemos con las pláticas. Tengo el antojo, el interés de hacer algo sobre historia universal y ojalá que me acompañen. Y por lo pronto entonces, optimistamente les digo hasta la próxima.